91 grados, eso marcaba esta GTX 1050 cuando la conecté por primera vez después de comprarla por Marketplace. Hoy, después de un mantenimiento que me costó menos que un almuerzo, está corriendo a 52 grados, misma gráfica, mismo hardware, casi 40 grados menos. Y no le cambié nada mágico por dentro, solo le di algo que probablemente nunca recibió en años, un poco de atención, porque el verdadero problema de muchas gráficas compradas por Marketplace no es que estén muertas, es que están abandonadas, y eso fue exactamente lo que pasó con esta. Aquí no vas a ver solo hardware nuevo, perfecto y carísimo. En este canal probamos lo que la gente real sí compra: piezas usadas, hardware barato, combinaciones raras y componentes que todavía pueden dar peleas si sabes lo que estás haciendo, porque alguien tiene que hablar de lo que de verdad se puede comprar con un presupuesto real, no solo lo que se ve bonito en una tienda. Y esta GTX 1050 encaja perfecto en esa idea. A simple vista se ve bastante bien, no está rota, no está golpeada, no tiene cara de hardware destruido, de hecho hasta se ve bonita. Este en concreto es de la ensambladora EVGA GTX 1050 de 2 GB, y en tarjetas como esta se nota que incluso en la gama de entrada hacían modelos bastante bien terminados. Además, esta gráfica también tiene su pequeño peso histórico. La GTX 1050 salió en 2016 en plena época de la serie 1000, una generación que para muchísima gente marcó años enteros de PC gaming, y aunque hoy 2 GB de VRAM suena poquísimo, en su momento esta fue una de esas tarjetas con la que mucha gente pudo entrar a jugar en PC sin gastar una fortuna. Y para ubicarla rápido, estamos hablando de una gráfica de 2 GB de memoria GDDR5, bus de 128 bits, interfaz PCI Express 3.0 y un consumo de apenas 75 watts. O sea, desde el papel ya se nota que nunca fue una gráfica pensada para presumir de su potencia bruta, sino que para ofrecer una entrada humilde pero bastante digna al gaming. El problema es que una cosa es lo que fue en su momento y otra muy distinta es el estado en el que se encuentra hoy en Marketplace, porque sí, por fuera se veía bien, pero apenas empecé a probarla apareció lo que ya me temía: temperaturas demasiado altas. Estamos hablando de 83, 90 e incluso 91 grados, y aquí es donde está la trampa de muchísimas compras de segunda mano. Mucha gente conecta una gráfica usada, ve que da imagen, abre un juego, nota que más o menos funciona y ya cree que todo está funcionando perfecto, pero no, una gráfica que funcione no significa que esté funcionando bien, y el verdadero problema es que puede dar video, puede abrir juegos, puede parecer estable mientras por dentro se está cocinando sola. Por eso yo siempre digo que cuando compras una gráfica usada, una de las primeras cosas que deberías revisar no es solamente si enciende, es la temperatura, porque ahí es donde muchas veces está escondido el problema real. En este caso yo quería comprobar algo bastante simple: si esta GTX todavía tenía salvación con un mantenimiento básico o ya estaba demasiado castigada por el uso y el abandono. Y eso también me parecía importante por una razón: si la mejora terminaba siendo grande, entonces este video no solamente iba a servir para esta tarjeta, también le podía servir a cualquiera que esté pensando en comprar una gráfica usada barata, sobre todo en ese rango donde la diferencia frente a una tienda puede ser enorme y donde muchísimas veces sí vale la pena comprar de segunda mano, siempre y cuando vayas mentalizado a revisarla y meterle mano. Así que la abrí, y apenas la abrí empecé a confirmar lo que ya me sospechaba: hay bastante polvo acumulado, tampoco es la gráfica más desastrosa del planeta, siendo sinceros he visto muchísimas peores, pero sí se ve claramente descuidada, se nota que lleva muchísimo tiempo sin que nadie le hiciera un mantenimiento serio. Y aquí aparece otro de los grandes culpables: la pasta térmica está completamente seca, pero seca de verdad, ya no está haciendo bien su trabajo, así que el calor no se está transfiriendo como debería al disipador, y es ese el tipo de detalle que muchísima gente subestima. Hay personas que piensan que cambiar la pasta térmica es algo opcional o un detalle menor, pero en el hardware usado eso puede cambiarlo todo. Primero fui retirando el polvo con una brochita suavemente, de esas que sirven para limpiar bien sin maltratar nada. Luego utilicé alcohol para ir levantando mejor la suciedad, y en mi caso utilicé alcohol al 90%, aunque lo ideal para este tipo de trabajo suele ser el alcohol isopropílico. Igual, más allá del producto exacto, lo importante es no empapar todo sin sentido y trabajar con cuidado. También limpié lo mejor posible la carcasa y la zona del ventilador. No hice un desmontaje extremo ni una restauración completa, pero sí lo suficiente para mejorar el flujo de aire, y eso también importa muchísimo, porque no todo se trata de la pasta térmica. Si el ventilador está sucio, si el disipador está cargado de polvo o si el aire no circula bien, la gráfica va a seguir calentando aunque le pongas pasta térmica nueva. Y aquí es donde te soy completamente honesto: mientras hacía todo esto, la duda no se me iba de la cabeza, porque ya yo había
había visto casos de gráficas usadas donde le haces todo el mantenimiento del mundo, las dejas impecables por dentro, las vuelves a montar y las temperaturas siguen igual. Ya ahí no es suciedad ni pasta térmica, ahí ya es desgaste real, daño interno, algo que no se arregla con una limpieza. Y yo todavía no sabía en cuál de esos dos escenarios estaba esta GTX 1050. Después de limpiar todo bien, apliqué una pasta térmica bastante buena, de las mejores que tengo ahora mismo. Y aquí aprovecho para decirles algo: si ustedes quieren hacerle mantenimiento a una gráfica como esta, abajo les puedo dejar los productos que yo suelo usar. Así, si a alguien le sirve y de paso quiere ayudar al canal, las puedes revisar ahí abajo. Pero antes de enseñarte qué pasó después del mantenimiento, quiero dejar algo claro. Esta sigue siendo una GTX 1050 de 2 GB en pleno 2026. No va a correr juegos AAA en ultra, no va a competir con una gráfica moderna, donde sí sigue dando pelea y sin juegos competitivos y sport, títulos ligeros y como gráfica para una PC básica que necesita algo más que una integrada. También puede seguir siendo útil para estudiar, para edición ligera y para mover programas que ya con una iGPU se sienten demasiado pesados. Eso es lo que esta gráfica puede ofrecer hoy, y justamente por eso yo quería saber si después de limpiarla todavía podía cumplir bien ese terreno. Así que la monté, la encendí, crucé un poco los dedos y ahí fue donde esta GTX 1050 cambió por completo. La misma gráfica que antes estaba cocinando a 91 grados ahora está a 52 grados, casi 40 grados menos, con una pasta térmica, un poco de alcohol y media hora de trabajo. Eso fue lo que costó, eso fue todo lo que necesitaba. O sea, la diferencia fue brutal, y eso cambia por completo la percepción de la tarjeta, porque ya no estás viendo una gráfica usada que da miedo de usar, estás viendo una GTX 1050 que con un poco de cariño y un mantenimiento básico vuelve a ser totalmente utilizable y mucho más segura para seguir jugando. Ahora sí se entiende mejor lo que me gusta tanto del hardware de segunda mano. Muchas veces no está muerto, está abandonado, y cuando le haces el mantenimiento que nunca recibió, vuelve a rendir como debería. Pero aquí también hay que decir la verdad completa: no todas las gráficas usadas van a rendir así de bien. Algunas sí pueden venir con problemas más graves, ventiladores dañados, desgaste serio, soldaduras comprometidas o memorias tocadas, y precisamente por eso conviene empezar por lo básico antes de declarar la compra como un desastre. Primero te dicen que no compres usado porque es tirarte al vacío, después te dicen que 2 GB ya no sirven para absolutamente nada, luego te dicen que una gráfica vieja y barata es simplemente basura electrónica, y al final, con materiales baratos y un rato de trabajo, esta tarjeta bajó casi 40 grados y volvió a funcionar como debía. Y ahí es donde quedaba clarísimo que el problema no era la gráfica, era el abandono que traía encima. Y eso también conecta con otra cosa importante: el precio. Porque una cosa es encontrar una GTX 1050 barata en Marketplace y otra muy distinta es pagarla como si siguiera viviendo en 2018. Estas gráficas tienen sentido cuando aparecen a buen precio. Ya cuando el vendedor quiere ponerse nostálgico, quiere aprovecharse del desconocimiento de la gente, ahí dejan de ser una ganga. Así que si tú compras una gráfica por Marketplace o estás pensando en hacerlo, mi recomendación es bastante clara: si el precio realmente vale la pena, adelante, pero asume desde el principio que probablemente le vas a tener que hacer mantenimiento. Si después resulta que no hacía falta, mejor para ti, pero si sí lo necesitaba, por lo menos no te va a agarrar por sorpresa, porque a veces la diferencia entre una gráfica que da miedo de usar y una gráfica que vuelve a funcionar bien no son cientos de dólares, son materiales básicos, un poco de paciencia y la decisión de abrirla en vez de darla por muerta. Y de paso quiero preguntarte algo: ¿tú comprarías una gráfica usada por Marketplace sabiendo que probablemente toca abrirla, limpiarla y cambiarle la pasta térmica? Pero una gráfica no hace nada sin un buen procesador, y si estás armando una PC con presupuesto ajustado, probablemente te estés preguntando qué CPU meterle a esta 1050 sin gastar una fortuna y que sea duradero. Para eso le paso el video a mi compañero de Duotech, que lleva bastante tiempo usando un CPU que le costó $70. Y así es, yo tengo esta CPU de $70 que me permite jugar el Minecraft a casi 1000 FPS y el Counter Strike 2 a más de 150. Además que lo uso para todo: editar, programar, gaming y crear contenido. Si quieres ver cómo rinde esta bestia de $70 en el 2026, te cuento todo en el video que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Dale click ahí y nos vemos allá.